La noche era mi aliada, la única compañera fiable en la escuela secundaria Northwood. El silencio, el frío que se filtraba por las ventanas mal selladas, y el olor a cera y desinfectante, todo eso era familiar, reconfortante incluso. Soy Roberto, el conserje. A mis 50 y tantos años, la rutina era mi mejor amiga y mi peor enemiga. Barrer, fregar, vaciar botes, y la peor de todas, arreglar las luces fluorescentes parpadeantes que parecían tener vida propia. Pero esta noche era diferente. Había algo en el aire, una tensión invisible que me erizaba la piel. Quizás era el eco de los gritos de los estudiantes del día, o la sombra alargada que proyectaban los árboles retorcidos contra las paredes de ladrillo. O tal vez, simplemente, la soledad. Mi ronda nocturna siempre empezaba en el gimnasio, un edificio enorme y lúgubre que olía a sudor y a goma quemada. Después, iba a los vestuarios, esos cubículos húmedos donde los jóvenes se cambiaban y dejaban sus pertenencias en taquillas metálicas, corroídas por el tiempo y el uso. Fue allí donde la cosa comenzó a torcerse. Siempre revisaba las taquillas por si acaso alguien había dejado algo olvidado. Pero esta noche, mientras pasaba por la fila de taquillas del equipo de baloncesto, vi algo inusual. Pequeñas manchas de óxido, como esporas anaranjadas, se extendían por las puertas metálicas. Lo normal, la verdad. Pero algunas de esas manchas, inexplicablemente, estaban dispuestas de una forma que captó mi atención. Me acerqué, encendiendo mi linterna. La luz amarilla bailaba sobre el metal, revelando una serie de extrañas formaciones. La primera, en la taquilla de Mateo, era inofensiva, casi imperceptible, parecía la silueta de una flor. Un poco de óxido, nada más. La siguiente, en la de Alicia, me hizo retroceder un paso. Ahí estaba, clara y nítida, la forma de un ojo sonriendo. Parpadeé, pensando que mi cansancio me jugaba una mala pasada. Pero no, allí estaba, esa sonrisa macabra y burlona, formada por la corrosión. Moví la linterna, enfocando el resto de las taquillas. La imagen se repetía, una y otra vez. Ojos, bocas, algunas con lenguas, y otras, figuras complejas que parecían reírse de mí. La taquilla de Samuel tenía una cara completa, con una nariz torcida y una sonrisa tan amplia que parecía partir la puerta por la mitad. La de Sofía mostraba una mueca de horror, con los ojos saltones y la boca abierta en un grito silencioso. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Me quedé petrificado, la respiración entrecortada, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Cómo era posible que el óxido, la simple corrosión, formara esas caras? Decidí que debía ser alguna especie de broma pesada. Ya he visto muchas, y esta no sería la excepción. Seguro que algún mocoso había estado jugando con pintura o algo parecido. Pero no. El óxido era real, y las sonrisas, por más extrañas que fueran, estaban formadas por él. Entonces, la luz de mi linterna se detuvo en la taquilla de un tal Daniel, donde la mancha de óxido había formado una cara. Pero no cualquier cara. Era una cara que me recordaba a la mía. Las arrugas alrededor de los ojos, la forma de la boca, incluso una pequeña cicatriz en la mejilla. La cara de Daniel, la cara de un hombre que miraba sin ver, burlándose de mí. Me sentí mareado. La habitación pareció girar a mi alrededor. ¿Cómo podía ser esto posible? No podía ser una simple coincidencia. Demasiadas caras, demasiadas sonrisas, demasiada similitud. ¿Qué significaba todo esto? Un leve crujido proveniente del pasillo interrumpió mis pensamientos. Me volví, con el corazón en un puño. La oscuridad se tragaba la luz de mi linterna, haciéndome sentir completamente solo. Alguien o algo estaba allí. Tomé mi teléfono, con las manos temblorosas, marcando el número de la policía. Pero cuando el teléfono sonó, la pantalla se quedó en negro. Se había apagado. Mi boca se secó. Me sentía vulnerable, expuesto. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que no estaba solo. Con el pulso acelerado, caminé lentamente hacia el pasillo, escuchando cada crujido, cada sombra. Sentía que alguien me estaba observando, susurrando mi nombre en la oscuridad, en el silencio opresivo de la escuela. La puerta del gimnasio se abrió de golpe, y un fuerte viento helado apagó mi linterna, sumiéndome en la oscuridad total. En ese momento, un sonido metálico rasgó el silencio, y un grito ahogado. Me quedé quieto, paralizado por el miedo. No sabía lo que estaba pasando, pero sabía que tenía que escapar de ahí, de esas taquillas, de esas caras que sonreían, riéndose de mí. Decidí correr, a ciegas, buscando la salida, la luz, la salvación. Pero en medio de la oscuridad, sentí un roce en mi pierna, algo pegajoso, frío y húmedo. Bajé la mirada y vi una nueva mancha de óxido en mi pantalón. Esta vez,
no formaba una cara. Era una mano que me agarraba, una mano que me arrastraba hacia la oscuridad. Y mientras me aferraba a la poca cordura que me quedaba, la mano se cerró sobre mi tobillo, y empecé a gritar. El frío se clavó en mis huesos como agujas de hielo. La oscuridad era una entidad, respirándome en la nuca, susurrando promesas de un terror que aún no podía comprender. La mano. Esa maldita mano de óxido, aferrada a mi tobillo, tiraba con una fuerza antinatural, arrastrándome hacia la negrura, hacia la nada. Intenté liberarme, pataleando, pero era inútil. La corrosión me aprisionaba, la frialdad del metal abrazando mi carne. Grité, un grito ahogado en la garganta, un lamento que se perdía en la inmensidad del gimnasio. Intenté aferrarme al suelo, a la esperanza vana de que la superficie se interpusiera entre la mano y mi destino, pero mis dedos resbalaban en el pavimento encerado. Era como si la propia escuela se aliara con esa cosa, deseando mi sufrimiento. La mano me arrastraba hacia el centro del gimnasio, hacia el vacío. Sentía el suelo irregular bajo mis manos, la goma de las colchonetas desgastadas, el polvo que ascendía y se clavaba en mi boca, asfixiándome. Los gritos se convertían en jadeos, la desesperación en una agonía silenciosa. En el silencio, percibí un eco hueco, metálico, que se amplificaba en las paredes del gimnasio. Era como si algo se arrastrara, como si algo más se moviera en la oscuridad. Miré hacia el vacío, intentando con todas mis fuerzas ver, comprender, pero la oscuridad era una pared infranqueable. Entonces, sentí el cambio. El tirón de la mano se hizo más fuerte, más decidido. Me arrastraba hacia una zona que antes no había notado, hacia el escenario, ese lugar tan ajeno a mi rutina. La mano me arrastró hasta las cortinas, y justo antes de que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad que éstas proyectaban, sentí un olor a sangre, un olor a hierro oxidado, un olor a muerte. Un sonido sordo resonó en mi pecho, cuando la mano me lanzó hacia adelante, estrellándome contra una de las cortinas. Mis ojos se abrieron al ver la escena que se extendía ante mí. El escenario, iluminado débilmente por la luz fantasmal que se filtraba por la ventana, estaba cubierto de óxido. El mismo óxido, pero no en manchas, sino en esculturas grotescas. Figuras deformes, retorcidas, que parecían danzar una macabra danza. Y en el centro de la escena, una figura que conocía demasiado bien. La mancha de óxido había formado una nueva cara, y esta, por la forma en que miraba, me reconocía, se burlaba de mí. Un espejo deforme, retorcido y oscuro. En ese momento, esa entidad formada por óxido se movió, y entonces, la mano que me arrastraba me soltó. La figura de óxido se movió con una lentitud agónica, extendiendo sus brazos hacia mí. Su mirada, antes burlona, ahora mostraba algo más. Hambre. Una sed insaciable. La mano, la que me había arrastrado hasta allí, ahora se fundía con la figura, como si fuese parte de ella. Intenté gritar, pero el aire se me escapó de los pulmones. Intenté correr, pero mis piernas se negaban a obedecer. Estaba atrapado, petrificado por el miedo. La figura se acercaba, sus brazos extendidos, y la forma de su rostro, en constante transformación, era ya una grotesca imitación de mí mismo. Sentí un ligero contacto en mi mejilla, y me di cuenta de que las manchas de óxido se estaban esparciendo por mi cuerpo. Se extendían como una plaga, corroyendo mi piel, mis músculos, mis huesos. El dolor, primero leve, se intensificó en un instante, volviéndose insoportable. Miré hacia mis manos, y las vi transformarse. La piel se agrietaba, la sangre se mezclaba con el óxido. Las sonrisas de las taquillas, la mano, la figura. Todo era lo mismo. Todo era parte de algo más grande, algo que me estaba consumiendo. La figura de óxido me abrazó, fusionándose conmigo, convirtiéndome en parte de su grotesca danza. Ya no era Roberto, el conserje. Ya no era nada. Era solo óxido, una sombra en la oscuridad, una mueca en el espejo, un eco en la escuela. Y en ese momento, en la oscuridad de la escuela, supe que mi pesadilla acababa de empezar. La oscuridad me tragó por completo. No sentí el suelo, ni el frío, ni el dolor. Solo la negrura, el silencio, el vacío. Pero dentro de ese vacío, una sensación nueva. Una extraña, perturbadora, pero innegable sensación de pertenencia. Me sentí, de alguna manera, unido a la escuela, a las taquillas, a las caras, a la oscuridad. Era como si las capas de Roberto, el conserje, se hubieran desvanecido, y solo quedara la esencia, la raíz, el óxido, la corrosión. A lo lejos, percibí un sonido. Un eco metálico, un crujido, un susurro. Era el sonido de la escuela, respirando. Y dentro de ese sonido, una voz. Una voz que no era una voz,
sino una serie de sensaciones, de imágenes, de recuerdos que se fusionaban. Vi las caras, las taquillas, el gimnasio, los estudiantes, la rutina. Ya no con mis ojos, sino con los ojos de la oscuridad, con los ojos del óxido. Comprendí entonces que todo estaba conectado. La escuela, las taquillas, el óxido, las caras y yo. Ahora, yo también era parte de la escuela. Era el óxido, la corrosión, la sonrisa en las taquillas. Y en ese instante, percibí un impulso que no era mío, pero que sentía como propio. Un impulso de expansión, de crecimiento, de transformación. Sentí que mi conciencia se extendía, se infiltraba en cada rincón de la escuela, en las paredes, en los pasillos, en las taquillas. Y en cada lugar, me expandí, dejando mi huella. Formando nuevas caras, sonrisas, susurros. Supe que la escuela, ahora, era mi dominio. Y los que la habitaban, los estudiantes, los profesores, estaban a merced de mi voluntad. Y mientras la oscuridad me consumía, supe que mi trabajo no había hecho más que empezar. La escuela, ahora, me necesitaba. Y yo, la escuela, nos necesitábamos mutuamente. Una nueva sonrisa, formada por óxido, se dibujó en la oscuridad. Y en ese momento, supe que la pesadilla, para los demás, solo iba a comenzar.